Hola, buenas noches. Mi nombre es Diana Peña, hago parte del grupo número 1 del Derecho Administrativo Colombiano y hoy voy a hablar del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que nos habla del principio de transparencia. En virtud de este principio, uno, en los procesos contractuales, los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rinden o adopten, para lo cual se establecerán etapas que permitan el conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones de dichos procesos. Dos, las actuaciones de las autoridades serán públicas y los expedientes que la contengan estarán abiertos al público, permitiendo, en el caso de licitación, el ejercicio del derecho que trata el artículo 273 de la Constitución Política. O sea, este nos habla de que a solicitud de cualquiera de los proponentes, el Controlador General de la República y de demás autoridades de control fiscal competentes ordenarán que el acto de adjudicación de una licitación tenga lugar en una audiencia pública. 3. Las autoridades expedirán a costa de aquellas personas que demuestren interés legítimo copia de las actuaciones y propuestas recibidas, respetando la reserva de que gocen legalmente las patentes, procedimientos y privilegios. 5. En los pliegues de condiciones A. Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección. B. Se definirán reglas objetivas, justas y claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole. Aseguran una escogencia objetiva y evitan las declaratorias de desierta de la licitación. C. Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato. D. No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento ni exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren. E. Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la identidad. F. Se definirá el plazo para la liquidación del contrato cuando a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía. Serán ineficaces en pleno derecho las estipulaciones de los pliegos y de los contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral o dispongan renuncias a reclamaciones para la ocurrencia de los hechos aquí enunciados. Quinto, en los avisos de publicación de apertura de licitación y en los pliegos de condiciones se señalarán las reglas de adjudicación del contrato. Sexto, los actos administrativos que se expidan en la actividad contractual o en caso de ella, salvo los meros trámites, se motivarán en forma detallada y precisa e igualmente los informes de evaluación, el acto de adjudicación y las declaratorias de desierto del proceso de escogencia. Séptimo, las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley. Igualmente, les será prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos en el presente estatuto. Octavo, los avisos de cualquier clase a través de los cuales se informe o anuncie la celebración o ejecución de contratos por parte de las entidades estatales no podrán incluir referencia alguna al nombre o cargo de ningún servidor público. También el gobierno nacional expedirá dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación de esa ley, o sea, de la ley de 80 de 1993, un reglamento de contratación directa cuyas disposiciones garanticen y desarrollen los principios de economía, transparencia y selección objetiva previstos en esta ley. Perdón. Si el gobierno no expidiere el reglamento respectivo, no podrá celebrarse directamente contrato alguno por ninguna entidad estatal, so pena de su nulidad.
También cuando la venta de los bienes de las entidades estatales debe efectuarse por el sistema de martillo, se hará a través de procedimientos de subasta que realicen las entidades financieras debidamente autorizadas para el efecto y vigiladas por la Superintendencia Bancaria. La selección de la identidad vendedora la hará la respectiva entidad estatal de acuerdo con los principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva y teniendo en cuenta la capacidad administrativa que pueda emplear cada entidad financiera para los remates. Gracias. Bueno, hola, buenas noches. Me presento. Mi nombre es Brigitte González. Hago parte del grupo número 1, el cual está encargado de exponer sobre los principios del régimen contractual en Colombia. Bueno, primero que todo, debo mencionar que los principios se encuentran estipulados en la Ley 80 de 1993, el cual expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Una contratación estatal es un instrumento fundamental para la gestión pública, ya que permite que las entidades estatales puedan adquirir bienes y servicios para su funcionamiento. Los principios de las actuaciones contractuales de las entidades estatales se encuentran regulados en la presente ley en el artículo 23, donde nos explica que quienes estén interviniendo con el tema de la contratación estatal tienen como responsabilidad la transparencia, eficiencia y legalidad de cada una de sus funciones, donde nos explican tres principales principios, que es el principio de la transparencia, el principio de la economía y el principio de la responsabilidad. Bueno, el principio de transparencia está encargado principalmente para aquellas entidades estatales en el cual vela por el cumplimiento de cada una de las etapas contractuales. Tenemos el principio de la economía que busca una mejor relación entre la calidad y el precio. Y tenemos el principio de la responsabilidad que está encargado principalmente en que los contratistas y entidades estatales cumplan sus derechos y obligaciones o deberes. A esto también se le van a aplicar las normas que regulan las conductas de los servidores públicos, también las reglas que intervienen en la contratación de los principios generales en la cual se presenta en la presente ley, donde nos dan su objeto, definición, su fin, derechos y deberes de los contratistas y de las entidades estatales, también las entidades a que se puedan contratar y aquellas entidades o causas de por qué no se puede contratar y el significado mucho más a fondo de cada uno de los principios. También a esto se le va a agregar los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo que se encuentra estipulado en el artículo 3 del CEPACA, que es el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, que es más conocido como el CEPACA, donde nos hablan sobre los principios de debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. Bueno, ahora los dejo con mi siguiente compañera, el cual va a explicar sobre el principio de transparencia. Muchas gracias. Artículo 25 del principio de economía. En virtud de ese principio nos dice lo siguiente. Primero, en las normas de selección y en los pliegos de condiciones o términos de referencia para la escogencia de contratistas se cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. Para este propósito, pues se señalarán términos preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de la selección y las autoridades. Estas mismas autoridades les darán un impulso oficioso a las actuaciones.
En el segundo nos dice esto, que las normas de los procedimientos contractuales se interpretarán de tal manera que no den ocasión a seguir trámites distintos y adicionales a los expresamente previstos que permitan valerse de los defectos de forma o de la inobservancia de requisitos para no decidir o proferir providencias inhibitorias. En el tercero nos dice que se tendrán en consideración que las reglas y procedimientos constituyen mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales a la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios públicos y a la protección y garantía de los derechos de los administradores. En el cuarto nos dice que estos trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos, y se impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato. En el quinto, nos comenta o nos menciona que se adoptarán procedimientos que garanticen la pronta solución de las diferencias y controversias que con motivo de la celebración y ejecución del contrato se presenten. En el sexto, nos dice que las entidades estatales abrirán licitaciones o concursos e iniciarán procesos de suscripción de contratos cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales. En el séptimo nos dice que la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso. El octavo nos dice que el acto de adjudicación y el contrato no se someterán a aprobaciones o revisiones administrativas posteriores, ni a cualquier otra cosa, otra clase de exigencias o requisitos diferentes de los previstos en este estatuto. En los procesos de contratación, en el cual nos habla esto en el noveno, nos dice que estos procesos intervendrán el jefe y las unidades asesoras y ejecutoras de la entidad que se señalen en las correspondientes normas sobre su organización y funcionamiento. El décimo, pues, es un numeral que está subrogado por el artículo 37 del Decreto Nacional 2150 de 1995, el cual este nos dice que los jefes o representantes de las entidades a las que se aplica la presente ley podrán delegar la factura para celebrar contratos en los términos previstos en el artículo 12 de esta ley y con sujeción a las cuantías que señalen sus respectivas juntas o consejos directivos. En los demás casos, las cuantías las fijará el reglamento. En el siguiente nos dice que las corporaciones de elección popular y los organismos de control y vigilancia no intervendrán en los procesos de contratación, salvo en lo relacionado con la solicitud de audiencia pública para la adjudicación en caso de licitación. Pues de esto es de conformidad con los artículos 300, en el 300 del numeral noveno y en el 313 en el numeral tercero de la Constitución Política, en el cual las asambleas departamentales y los consejos municipales autorizarán a los gobernadores y alcaldes respectivamente para la celebración de contratos. En el 12 nos dice que pues previo a la apertura de un proceso de selección o la firma de contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones según corresponda, cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra en la misma oportunidad señalada en el inciso primero. La entidad contratante deberá contratar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental.
En el 13 nos dice que pues las autoridades constituirán las reservas y compromisos presupuestales necesarios, tomando como base el valor de las prestaciones al momento de celebrar el contrato y el estimativo de los ajustes resultantes de la aplicación de la cláusula de actualización de precios. En el 14 nos dicen que pues estas entidades, las cuales incluirán en sus presupuestos anuales una aprobación global destinada a cubrir los costos imprevistos ocasionados por los retardos en los pagos, así como los que se originen en la revisión de los precios pactados por razón de los cambios o alteraciones en las condiciones iniciales de los contratos ya mismos celebrados. En el 15 nos comenta que las autoridades no exigirán sellos, autenticaciones, documentos originales o autenticados, reconocimiento de firmas, traducciones oficiales, ni cualquier otra clase de formalidades o exigencias rituales, salvo cuando en forma perentoria y expresa lo exigen las leyes especiales. En el 16 nos dice que las solicitudes que se presenten en el curso de la ejecución del contrato, si la entidad estatal no se pronuncia dentro del término de 3 meses siguientes, se entenderá que la decisión es favorable a las pretensiones del solicitante en virtud del silencio administrativo positivo, pero el funcionario o funcionarios competentes para dar respuestas serán responsables en los términos de esta ley. En el 17 nos dice que las entidades no rechazarán las solicitudes que se le formulen por escrito aduciendo la inobservancia por parte del peticionario de las formalidades establecidas por la entidad para su tramitación y oficiosamente procederán a corregirlas y a subsanar los defectos que se advierten en ellas. En el 18 nos dice que la declaratoria de desierta de la licitación o concurso únicamente procederá por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva y se declarara en acto administrativo en el que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión. En el numeral 19 y por último, los fondos destinados a la cancelación de obligaciones derivadas de contratos estatales podrán ser entregados en la administración fiduciaria o bajo cualquier otra forma de manejo que permita la obtención de beneficios y ventajas financieras y el pago oportuno de lo adecuado. En el artículo 26 se llama el principio de responsabilidad. Este artículo detalla las obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos y contratistas en relación con la contratación pública. Entonces, el primer artículo nos dice que los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Un ejemplo, para tenerlo con más claridad, es que supongamos que una entidad pública contrata a una constructora para construir un parque en una comunidad. Un servidor público, como un supervisor de proyectos de la alcaldía, tiene la obligación de cumplir con los fines de contratación, como vigilar la correcta ejecución del objeto contratado. Quiere decir que él tiene que supervisar periódicamente las obras, revisando que la construcción se realice según los planos y materiales especificados dentro de los plazos acordados y que se respeten las normas de seguridad. Proteger los derechos de la entidad del contratista y terceros. En este caso, digamos de que surja algún tipo de problema durante la construcción, él como contratista, digamos que no cumpla con los estándares de calidad o de que los vecinos se vean afectados por el ruido o por el polvo, el servidor público debe actuar para proteger los intereses de la entidad pública, asegurándose de que el trabajo sea de calidad, garantizándose, digamos, que se cumpla el pago justo por los trabajos realizados y, digamos, de terceros como los vecinos afectados, exigiendo medidas correctivas si es necesario.
aparte de cumplir con los fines de la contratación. Cumplir con los fines es asegurarse de que el parque se construya de acuerdo al diseño y a los requisitos acordados en el contrato, cumpliendo todos los objetivos establecidos, como la creación para, no sé, el espacio recreativo de esta comunidad. Ahora bien, el segundo artículo nos habla sobre los servidores, de que los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. Otra vez volvamos al ejemplo del funcionario público que es responsable de supervisar ahora una carretera. Durante este proceso, el funcionario no realiza las inspecciones adecuadas y permite que la empresa contratista use materiales de baja calidad. Esto pues viola los términos del contrato. Esto da un resultado de que la carretera se deteriora rápidamente después de ser construida. Esto causa daños a vehículos y genera costos adicionales. Para las reparaciones urgentes, el servidor público cometió una omisión antijurídica al no cumplir con su deber de supervisión. Eh, Al no cumplir con su deber de supervisión y permitir que se incumplieran los términos del contrato, esta además es una negligencia que causa daños económicos a los propietarios de los vehículos y a la entidad pública que tuvo que pagar por reparaciones pues, adicionales. Entonces, por lo tanto, según este literal, el servidor público será responsable de indemnizar a los daños causados por su omisión al no cumplir con su obligación de supervisar correctamente el contrato y evitar que se utilicen materiales inadecuados. Ahora, el tercero nos habla de que las entidades y los servidores públicos responderán cuando hubieran abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos, evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos y condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa, que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos. Nuevamente, en el ejemplo, una alcaldía pues abre un proceso de licitación para construir un parque, pero no elabora previamente los estudios técnicos ni los planos necesarios. Además, los pliegos de condiciones son confusos y no especifica claramente los materiales que se van a usar o los planos de ejecución. Como resultado, las empresas interesadas presentan varias propuestas diferentes, con interpretaciones subjetivas de lo que se requiere. Esto lleva a problemas durante la construcción, con retrasos y sobrecostos. En este caso, la alcaldía y los servidores públicos son los responsables por no haber preparado adecuadamente los documentos que eran necesarios para esa licitación y por causar confusión afectó la ejecución de este proyecto. Ahora, el cuarto artículo nos habla de las actuaciones de los servidores públicos que estarán presididas por las reglas sobre la administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia. Nuevamente, el servidor público encargado de gestionar el presupuesto para una compra de insumos para la realización del parque. Por principios éticos y de justicia, opta por los proveedores que ofrezcan la mejor calidad, ¿no? Porque pues se busca que lo que se construya para la comunidad sea de buena calidad, que dure. Entonces busca el mejor precio en lugar de favorecer a una empresa por relaciones personales o de conveniencias al recibir sobornos al cambio de adjudicar el contrato. Al seguir pues este criterio, asegura de que los fondos públicos se utilicen de una manera adecuada, una manera correcta, respetando el derecho a la comunidad a recibir los servicios de mejor calidad. Ahora bien, el artículo quinto nos habla sobre la responsabilidad de dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección,
será del jefe o del representante de la entidad estatal, quien no podrá trasladar a las juntas o consejos directivos de la entidad ni a las corporaciones de elección popular, a los comités asesores ni a los organismos de control y vigilancia de la misma. El alcalde de la ciudad decide realizar, otra vez, el mismo ejemplo, el proceso de la construcción, de la contratación para la construcción de un parque. Aunque la junta directiva de la ciudad le brinde las recomendaciones sobre qué empresa contratar, un comité asesor revise las propuestas recibidas, la responsabilidad final sobre la selección de las empresas contratistas y de la correcta ejecución del contrato recae únicamente sobre el alcalde. Si la empresa seleccionada de pronto no cumple con los términos del contrato o si hay irregularidades en el proceso de adjudicación, el alcalde no podrá culpar ni a la junta directiva ni al comité asesor. El alcalde es el que debe responder legalmente por cualquier error o fallo en el proceso de contratación y supervisión de la construcción del parque. El artículo 6 dice, los contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que se fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato. Nuevamente, la empresa constructora participa en una licitación para construir el parque. Para ganar el contrato presenta una oferta con precio muy por debajo de lo que otras empresas ofrecen. La empresa sabe que con ese presupuesto no podrá cumplir adecuadamente con el diseño del parque ni usar materiales de calidad especificados, pero baja el precio para asegurarse de que su propuesta sea la seleccionada para adquirir una ventaja en ello. Una vez adjudicado el contrato, la empresa empieza a tener problemas para cubrir todos los gastos y como resultado utiliza materiales de mala calidad. Recorta gastos en mano de obra, lo que afecta pues el resultado final del parque porque claramente se nota cuando no son materiales de buena calidad, se deteriora demasiado fácil, demasiado rápido. El parque no se construye de acuerdo con los estándares requeridos y empieza a mostrar deterioro, como les mencioné anteriormente, poco a poco después de su inauguración. En este caso, la empresa contratista es la responsable por haber presentado una propuesta con condiciones económicas artificialmente bajas, o sea, siendo una mentira, sabiendo que no podía cumplir con las obligaciones contractuales y que esto podía llevar a sanciones y reclamaciones, incluso en la cancelación del contrato por incumplimiento. En el séptimo nos habla sobre los contratistas. Estos responderán por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información falsa. Nuevamente, la constructora se presenta para la licitación del parque, pero uno de sus directivos tiene la inhabilidad legal para contratar el Estado debido a sanciones previas por incumplimiento de otros contratos públicos. Sin embargo, la empresa decide ocultar esta información en los documentos que se presenta para el proceso de licitación y falsifica un certificado que demuestra que está habilitada para participar. La empresa gana el contrato. Esa empresa que ya mintió gana el contrato y comienza con la construcción del parque. Pero después las autoridades descubren que la información es falsa y la inhabilidad del directivo da como resultado que la empresa es responsable de ocultar la información y puede enfrentarse a sanciones legales, la nulidad del contrato y la obligación de indemnizar a la entidad pública por los daños causados. En este caso, el contratista es responsable por ocultar una inhabilidad que le impedía participar en la licitación. Claro, por supuesto, o sea, está mintiendo y esto le impide participar en esta licitación y por suministrar información falsa para obtener el contrato. El literal 8 nos dice
que los contratistas responderán y la entidad velará por una buena calidad del objeto contratado. Volvemos a nuestro ejemplo del parque público. Según el contrato, el parque debe tener senderos de concreto de alta resistencia, áreas verdes diseñadas y juegos infantiles de alta calidad. La empresa, por supuesto, está obligada a cumplir con esas especificaciones y garantizar que el parque sea duradero y seguro para el uso. Sin embargo, pues digamos que durante la construcción la empresa decide usar concreto de la peor calidad y los juegos infantiles más baratos, pues con el fin de reducir los costos. Como resultado, digamos que los senderos del parque comienzan a agrietarse al poco tiempo de ser inaugurados, los juegos infantiles presentan defectos de seguridad. En este caso, el contratista es el responsable por no cumplir con la calidad establecida en el contrato. La entidad pública también puede tener responsabilidades si no realizó la supervisión adecuada. Esto podría llevar a que la empresa tenga que reparar o reconstruir partes del parque a su propio costo. Ojo ahí, solo a su propio costo. Y enfrentar sanciones por incumplimiento del contrato. Esto pues demuestra cómo la calidad es un aspecto clave en cualquier contratación. Tanto el contratista como la entidad pública tienen la obligación de garantizarla. Eso sería. Mi nombre es Daniela Parra, soy participante del grupo número 1 y les estaré hablando acerca del artículo 27, que es de la ecuación contractual. Bueno, primeramente, pues la Ley 80 de 1993 es el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en Colombia y pues su objetivo es establecer normas que garanticen la transparencia, la eficiencia y la equidad en la contratación estatal. El artículo 27 de la Ley 80 de 1993 en Colombia regula aspectos fundamentales sobre la equidad, la ejecución de los contratos estatales. Ese artículo no solo regula las formas de ejecución de los contratos, sino que también establece un sistema de control que, si se aplica adecuadamente, puede mejorar la gestión pública y la confianza en la contratación estatal. Pues, sin embargo, su efectividad depende de la capacidad de las entidades para supervisar y garantizar el cumplimiento normativo. En este artículo también se encuentran algunos aspectos importantes, los cuales son, primeramente, modalidades de ejecución, subcontratación, responsabilidad, principio de legalidad, control y supervisión, equidad de la contratación y riesgo de subcontratación. También se encuentran algunos enfoques claves, los cuales son equilibrio económico del contrato, pues en el objetivo del artículo es asegurar que tanto la entidad estatal como el contratista mantengan un equilibrio económico pactado inicialmente, pues se refiere a que el contratista no debe asumir pérdidas ni recibir beneficios adicionales inesperados, sino que se mantenga en la justicia de la relación contractual. El segundo son los imprevistos o cambios en las condiciones. Nos habla en el artículo que reconoce que durante la ejecución de un contrato pueden surgir hechos imprevistos como cambios en el contexto económico o legislativo, o pues situaciones de cambios en fuerza mayor, como lo son en los casos que se deben restablecer el equilibrio contractual mediante ajustes en las obligaciones contractuales o en el valor del contrato. El tercero son los mecanismos para restablecer el equilibrio. Nos habla en la ley que establece mecanismos como la revisión de precios, compensaciones o prórrogas, permitiendo que las partes negocien o ajusten las condiciones para restablecer el equilibrio original. El quinto nos habla sobre nos habla sobre la jurisprudencia y doctrina. Es importante, ya que nos pronuncia que la Corte Constitucional y el Consejo del Estado sobre la ecuación contractual. Estas entidades han desarrollado criterios de cuándo procede el restablecimiento del equilibrio y los límites de la aplicación. Y por último, nos habla acerca de la comparación de los otros sistemas jurídicos. Nos habla que para profundizar necesita que este principio se compare con otros sistemas jurídicos que regulen los contratos públicos, analizando cómo otros países abordan el tema del equilibrio contractual en las relaciones con el Estado.
Pues esta sería mi parte. Muchísimas gracias. Hola, hola, mucho gusto. Paula Andrea Guerrero García, estudiante de la Universidad de la Costa, Extensión Villavicencio. El artículo que me correspondió es el artículo 28 de las interpretaciones y las reglas contractuales. Lo que nos habla de la Ley 80 de 1993 y nos representa en el artículo, nos muestra que los principios generales de la contratación en el derecho privado y sus criterios de interpretación se estructuraron con los supuestos de igualdad jurídica y económica entre las partes. Igualmente, la libertad de determinación del contenido del contrato. Sin embargo, la manifestación de la producción y consumo de bienes y servicios han llevado a una mutuación de estructuras contractuales y han creado la necesidad de recurrir a formas también masivas de contratos que establecen cláusulas uniformes para los contratantes. Sin embargo, la estructura del actual derecho contractual, tanto en relaciones civiles como en comerciales, se centra en tres pilares. Una de ellas es la buena fe, la equidad, la autonomía de voluntad, todos ellos inesperados en el liberalismo que motivan el movimiento que es la particularidad del derecho. Por otro lado, las reglas clásicas de interpretación contractual, así como el ordenamiento jurídico, consagra reglas y preceptos para la interpretación de la norma jurídica. Según el Código Civil, nos habla del artículo 25 al 32 de 1873, también lo hace para guiar y orientar el labor del juez en la interpretación de los contratos y en general de los negocios jurídicos. Por otro lado, sin embargo, la interpretación de las normas jurídicas es meramente objetiva, pues debe limitarse esencialmente a liberarla. Sin embargo, la interpretación contractual es más compleja. Ya analizando un poco de la interpretación de los contratos, que apenas está en desarrollo y su aporte hasta la fecha ha llevado unos nuevos criterios de interpretación aplicables a las condiciones uniformes. Estos serían los grandes rangos, que serían lo de las reglas, que sería una de ellas sería la regla de prevalencia, ¿sí? Que es cuando existe una discrepancia entre una cláusula general y una particularidad prevalenciera en esta última, ¿sí? Otra de ellas sería la regla de condiciones más beneficiosas. Es el propietario de los contratos de consumidores y usuarios. Otra de ellas sería la regla de las condiciones más importantes, que en este caso serían las condiciones generales que se deban dar prevalencia a aquella mayor trascendencia en la economía del contrato, es decir, la que se establece el núcleo central en las presentaciones contractuales. Ya para terminar lo de la regla, otra es la regla de interpretación restrictiva, que es cuando una de las cláusulas es predispuesta y se interpreta siempre a un favor del consumidor, sin importar que sea ambigua o no. Igualmente, cada una de estas reglas ya lo dispone el juez y es él, en su leal saber y entender, quién aplicará la que mejor sea conveniente para determinar el fin último de las interpretaciones de estos contratos, que determina el contenido de la voluntad de las partes, ¿sí? Lo que principalmente aparece de manifiesto, reconstruir que el valor de equidad y equilibrio contractual roto y que el fondo sigue siendo el origen y la finalidad del derecho contractual en nuestros días. Entonces, este es la interpretación contractual del artículo 28. Ya mi siguiente compañerita nos habla del artículo 29. Gracias. Artículo 30. Este artículo nos indica la estructura de los procedimientos de selección de la licitación o proceso de selección que se efectuará conforme a diferentes reglas. Quiero traer a colación que las palabras
concurso y términos de referencia fueron derogadas en el artículo 32 de la ley 1150 del año 2007. La palabra concurso se derogó por procesos de elección y términos de referencia por pliegos de condiciones. Vamos a comenzar con la primera regla. En primer lugar, tenemos que el jefe o representante de la entidad estatal ordenará su apertura por medio de acto administrativo motivado. ¿Qué quiere decir esto? Que conformidad con lo previsto del numeral 12 del artículo 25 de esta ley, la resolución de apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión, adquisición, compras, presupuesto y demás. 2. La entidad interesada elaborará los correspondientes pliegos de condiciones. Esos pliegos de condiciones están previstos en el numeral 5 del artículo 24 de esta ley. En este artículo se detallarán los aspectos más relativos como el objetivo del contrato, la regulación jurídica, los derechos, obligaciones de las partes y entre otros. 3. Dentro de los 10 a 20 días calendarios anteriores a la apertura de la licitación se publicarán hasta 3 avisos con intervalos de 2 a 5 días calendarios, según lo exija la naturaleza, objeto y cuantía del contrato. Estos avisos, ¿dónde los vemos reflejados? Estos avisos se publicarán en el sistema electrónico para la contratación pública, más conocido como las siglas SECOP. Es muy importante tener en cuenta que dentro de los 3 días hábiles siguientes al inicio del plazo para la presentación de las propuestas y a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso, se celebrará una audiencia con el objeto de precisar el contenido y el alcance de los pliegos de condiciones. Como resultado de lo debatido de esta audiencia y cuando resulte conveniente, el jefe o representante de la entidad expedirá las modificaciones pertinentes de dichos documentos y prórrogas que se pueden presentar si es necesario. El plazo de la licitación, entendido como el término que debe transcurrir entre la fecha a partir de la cual se pueden presentar propuestas y la de su cierre, se señalará en los pliegos de condiciones o en los términos de referencia de acuerdo a la naturaleza del objeto y cuantía del contrato. Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones. Estas propuestas pueden presentar alternativas y excepciones técnicas o económicas siempre y cuando estas no signifiquen un cambio o condicionamientos para la adjudicación. Bueno, los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la Secretaría de la entidad por un término de 5 días hábiles para que los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. Otra regla importante es que los plazos para efectuar la adjudicación y para la firma del contrato se señalarán en los pliegos de condiciones teniendo en cuenta su naturaleza, objeto y cuantía. El jefe o representante de la entidad podrá prorrogar dichos plazos antes de su vencimiento y por un término total no mayor a la mitad del que inicialmente se fijó, siempre que las necesidades de la administración lo exijan. En el evento previsto del artículo 273 de la Constitución Política, la adjudicación se hará en una audiencia pública. En dicha audiencia participará el jefe de la entidad o la persona en quien, conforme a la ley, se haya delegado la facultad de adjudicar y además podrán intervenir en ella los servidores públicos que hayan elaborado los estudios y evaluaciones, los proponentes y las demás personas que deseen asistir. Y por último, si el adjudicatario
no suscribe el contrato correspondiente dentro del término que se haya señalado, quedará a favor de la entidad contratante en calidad de sanción. El valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citados depósito o garantía. En este evento, la entidad estatal, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato dentro de los 15 días siguientes al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad. Gracias. Ofrezco un cordial saludo. Mi nombre es Marlon Alcántar. El día de hoy vengo a exponer una sentencia, una demanda inconstitucional, la cual es la sentencia C-016 del 2013, la cual es instaurada por el señor José Gregorio, la cual demanda los artículos 59, 60, 61, 218, 222, 223 y 224 de la ley 019 del 2002, la cual en esta norma se dictan como tal disposiciones para suprimir y reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública. Esta demanda de inconstitucionalidad, se presenta por este señor, dado a que estos artículos vulneran los derechos relacionados con el artículo 29 y 13 de la Constitución Política de Colombia, toda vez que el demandado argumenta que esta norma es imperativa y restrictiva, por cuanto su inciso final dispone que el evento de no poderse establecer la dirección del constituyente, responsable, agente, el agente retenedor o el declarante, la administración debe notificar por medio de una publicación en la plataforma web, que es una plataforma que maneja directamente la DIAN. Así como también menciona que estas disposiciones limitan como tal injustificadamente la posibilidad de una notificación accesible al interesado, es decir, que afectan así su derecho de defensa, dado que trata de justificar que este cargo indica que ante las circunstancias de que el afectado no disponga de un computador, no tenga como tal acceso al internet, se presente de pronto algún fenómeno de red caída o cualquier otro tipo de circunstancias, pues le impida como tal ingresar a esta página, que ya lo ha mencionado antes, la página web de la DIAN, y no podría tener conocimiento acerca de este proceso, de las actuaciones administrativas que dentro del mismo se entran a involucrar dentro del proceso. Ahora bien, en referencia a esto, pues el magistrado ponente, el doctor Gabriel Eduardo Mendoza, se pronuncia al respecto y manifiesta que el legislador delegado no ha vulnerado como tal ninguna facultades conferidas en virtud del artículo 150, numeral 10, cuando opta por un mecanismo electrónico para darle así publicidad a la actividad contractual del Estado, la superación o sustitución del deber de publicar en medios escritos y otros sistemas electrónicos. Hace parte de una potestad extraordinaria, pues en aras de la eficiencia, la economía y la celeridad procesal se puede ordenar la supresión del uso de medios escritos de publicidad privilegiados en uso de medios electrónicos. Es decir, que tampoco se va a encontrar como tal
un uso excesivo de las facultades legislativas delegadas por el legislador, cuando en este pues se estima que son innecesaria la publicación de medios escritos impresos a alta circulación, como anteriormente se manejaban antes de cualquier tipo de proceso judicial, que ahora la ley 2213 nos ayuda a formalizar y establecer más comunicación por medios electrónicos. Facilita así, y esto aún así ha mejorado igualmente la accesibilidad de muchas personas y la celeridad de múltiples procesos. Es así que también pues menciona el magistrado ponente que el legislador extraordinario ha optado por mecanismos que estima más eficientes, los cuales reducen costos, reducen igualmente el mal manejo de una administración pública. También allí como se reducen los costos, pues también se incurriría así a preservarse el deber de seguir publicando en medios escritos. Es decir, evitan desgastes económicos directamente por gastos de papelería y gastos publicitarios ante una actuación procesal dentro del el proceso llevado a cabo dentro de esta administración pública. Es así que pues el Tribunal Constitucional entiende que se evidencia que la Carta se regulan actividades de la administración de conformidad con los avances tecnológicos, siempre y cuando ello no haya detrimento a los derechos de los administrativos o administrados. Por ende, se declara la constitucionalidad de los artículos anteriormente mencionados, es decir, el artículo 59, 60, 61, 62, 218, 222 y 224 del decreto ley 019 del 2012, en el que se dieron las facultades conferidas por se dieron facultades a la cual le fueron conferidas al legislador ordinario para que pueda usar unos medios tecnológicos y así dar un mejor funcionamiento a toda la administración pública. Es así que el magistrado ponente toma una decisión, la cual toma que lo manifestado por el actor, es decir, por la parte accionante, procede a declarar esta demanda indebida para emitir pronunciamiento de fondo en relación a los cargos facultados a estos legisladores. Buenas tardes, mi nombre es Lorena Ladino y hoy expondré acerca de la sentencia 949 del 2001 de la Corte Constitucional, ya que esa sentencia es una de las más relevantes en relación con los principios del régimen contractual en Colombia, porque en esta decisión la Corte analizó la constitucionalidad de varios artículos de la Ley 80 del 1993, destacando la importancia de los principios que rigen la contratación pública. Bueno, a continuación voy a hablar acerca de 5 aspectos claves que están relacionados pues con estos principios del régimen contractual. Y en primer lugar estaría la imparcialidad y transparencia, ya que la Corte reafirmó que la contratación pública debe estar guiada por principios como la imparcialidad y la transparencia. Esto implica que las entidades estatales deben actuar sin favoritismo y asegurar que todos los interesados tengan igual acceso a la información y oportunidades para participar en los procesos de contratación. En segundo lugar tenemos la selección objetiva,
ya que la sentencia enfatiza que la adjudicación de contratos debe basarse en criterios objetivos previamente definidos en los pliegos de condiciones. Esta selección busca objetivamente evitar la discrecionalidad arbitraria y garantizar que los contratos sean adjudicados a las mejores propuestas. En tercer lugar tenemos la responsabilidad de las partes. La Corte subrayó la importancia de la responsabilidad tanto de la entidad estatal como de los contratistas. Se requiere que ambas partes cumplan con sus obligaciones de manera diligente y conforme a la ley, asumiendo las consecuencias de sus acciones u omisiones. En cuarto tenemos el principio de economía. La Corte también destacó la necesidad de que los procesos de contratación pública promuevan la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Esto implica buscar la mejor relación costo-beneficio y evitar gastos innecesarios o desproporcionados. Y por último, el quinto sería la equidad e igualdad. La sentencia ratificó que los procesos deben asegurarse que todos los interesados sean tratados de forma equitativa, eliminando cualquier forma de discriminación o barrera que impida la participación de ciertos actores en igualdad de condiciones. En esa sentencia 949 del 2001, la Corte Constitucional protegió y reafirmó los principios fundamentales del régimen contractual en Colombia, destacando que esos principios no solo son esenciales para garantizar procesos justos y eficientes, sino que también ayudan a prevenir prácticas corruptivas y a fortalecer la confianza en las instituciones públicas. Gracias.